aquel que sirve al pueblo. Queremos una democracia militante. La casa está en orden. Dicen que soy aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, cariño? Mi voto no es positivo. Muy buenos días a todos y a todas. Por ley somos todos felices. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos. Vamos a hacer otra edición de Hablemos de Política en una semana donde hemos vuelto a hablar de la economía y de la crisis a partir de un dólar que termina la semana por arriba de los 40 pesos y la preocupación que nos envuelve a todos. ¿Cómo estás, Mariano? Muy bien, dos visiones. Por un lado, la diputada Silvina Frana, diputada nacional, nos va a visitar y contarnos cómo están viviendo desde la oposición esta crisis. Y otra más local y más que tiene que ver con el llano. ¿Qué pasa con los comedores comunitarios con la inflación que está teniendo Argentina? 3,9 se conocieron los últimos índices. Esta situación, ¿cómo se sobrellevan los comedores comunitarios de Santa Fe? De eso vamos a hablar. Frana es una mujer que es una especialista en números en la provincia. Siempre trabajó en materia de presupuesto. Hoy es una diputada nacional con una mirada, por supuesto, nacional, además con un ya recorrido político. Va a hablar acerca de la crisis. ¿Qué se puede esperar en esta Argentina donde la incertidumbre está reinando? Hacemos la pausa y hacemos luego el primer bloque aquí de Hablemos de Política. Anfestram, la mutual de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Anfestram, tu mutual más cerca. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Consejo Municipal de Santa Fe, trabajando juntos por la ciudad que queremos. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Bueno, lo adelantábamos, vamos a hablar de qué está pasando con los comedores comunitarios en Santa Fe. Uno va al supermercado, ve que los precios se van por las nubes y tiene que darle de comer a una familia, pero ¿qué pasa cuando esta familia es ampliada? Los comedores comunitarios en Santa Fe. Nos visita Ornella Peralta, gracias por venir, Ornella. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, por favor, vos sos del comedor comunitario de Madres Voluntarias de Santa Rosa de Lima, ¿no? Sí. ¿Cómo la están llevando a esta situación? ¿Cómo hacen para poder ir, comprar y dar de comer a la misma gente que venían dándole de comer o más? Y la verdad que tenemos mucho más. Nosotros arrancamos con un % de 50 chicos, que arrancamos lo que es copa de leche y ahora tenemos más de 300 menores. Aparte la familia y adultos que también tenemos en nuestra organización. ¿Ustedes dan copa de leche y comedor qué días, de qué manera? Nosotros damos lo que es copa de leche de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 12 del mediodía. ¿Cuántos chicos van? Y tenemos ahora alrededor de 50 chicos por día. ¿Cuántos iban hace unos cuantos meses atrás? Y nosotros arrancamos con 50 chicos, pero no iban todos los días 50 chicos. Eran entre 10, 15 menores y bueno, se ve la diferencia los fines de semana, que son los sábados que damos la comida, que bueno,
la gente hace cola y muchas veces la cola llega a la esquina, cola de 2. O sea que es mucha cantidad de gente la que tenemos actualmente ahora. ¿Cuántos más o menos comen el sábado de lo que ustedes preparan, las viandas que preparan en tu casa? Sí, en la casa de mi mamá. ¿En tu mamá? Ahora tenemos 560 personas. 560 por fin de semana, cuando nosotros teníamos 200, Y no es el 250. único comedor que hay en el barrio. No, pero es el único los fines de semana, por eso nosotros decidimos abrirlo, porque de lunes a viernes tenemos una vecinal que brinda lo que es la comida, y tenemos que es a la noche, y después los días de semana, al mediodía, también hay otra organización que se encarga de proveer los alimentos a las personas, y las escuelas que también tienen su comedor comunitario, pero los fines de semana queda a la gente a la deriva. Uno supone, Ornella, que tienen dos problemas: el costo de los alimentos, que ha crecido, un producto de la inflación, y además que la gente, digamos, está cada vez más necesitada, ¿no? La gente cada vez está más necesitada. Mencionaba, se duplicó, digamos, el número de los fines de semana. Se triplicó el número, sí, porque la verdad que tenemos muchísima gente, y por fin de semana se nos van agregando entre 5 y 6 familias, que a nosotros nos dijeron, ¿por qué no le ponen un límite? Pero ¿cómo hacemos nosotros ante la necesidad del barrio decirle a las personas, a las mamás con sus hijos, vos hoy no comés porque hasta acá llegamos? ¿Y qué digamos, uno imagina que hace 5 o 6 familias que todos los fines de semana se suman, deberán charlar con ustedes, le deberán decir, ¿puedo comer acá? ¿Qué historia hay detrás de ellos? Y la verdad que son historias bastante pesadas, porque tenés de todo, lo que es un barrio tenés muchísimos problemas, y las mamás o los papás, porque hay muchos papás con los chicos, que sus mamás no están, sus mujeres no están, han dejado sus criaturas, y tenés muchas realidades distintas, que o sea, en definitiva es su realidad, y que vos más o menos lo que hacés es abarcar y poder ayudarlos. Claro, pero esa gente antes comía en su casa. Esa gente antes tenía trabajo. Por eso. O sea, antes changas, supongo. tenía changas, tenían trabajos efectivos que hoy en día ni siquiera llegan a ser changas, porque nada. Y son los mismos que se ofrecen de lunes a viernes, pasan todos los días para ver si vos tenés basuras en tu casa, que ellos puedan sacar, te cobran 10, 15 pesos, no es nada lo que te cobran, pero tratan de subsistir así, de esa forma. ¿Ustedes preparan raciones que han tenido que modificar por esta crisis? Hemos tenido que modificar muchísimo, porque nosotros acostumbradas a darle un menú distinto cada fin de semana. ¿Cómo era un menú, por ejemplo? Nosotros lo hacíamos un fin de semana al mes, una comida que los chicos eligieran, sea pollo, sea papa, sea lo que sea, entonces tratábamos de dárselo porque nos alcanzaba para dárselo. ¿Hoy? Hoy no nos alcanza, y es casi todos los fines de semana la misma comida, o es guiso, o es arroz con pollo, o es arroz amarillo. No se puede hacer otro menú porque no nos alcanza el efectivo para la cantidad de gente que nosotros tenemos todos los sábados. Y aquí aporta los fondos, digamos, ¿de dónde salen? Y nosotros, el diputado Garibaldi nos dio lo que es una tarjeta social que nos permite comprar lo que es productos secos. Y bueno, después todo lo que es verdura y lo que es carne lo pedimos a través de nuestra página de Facebook. ¿Donaciones? Que la gente, sí, ¿Donaciones? es muy, sí, la gente, la verdad que... Sos una chica muy joven, ¿qué edad tenés? 20 y pico de años, 22 ¿no? años, sí. Iniciaste esta historia hace 3, tenías 19, 18, 19 años. 19 años tenía. ¿Qué interés, digamos, tu vocación social, cuando surge, cómo nace? Porque... Y pasa que la necesidad de la gente, la necesidad de los barrios... ¿Vos vivís en el barrio? Sí, vivo en el barrio. Fue empeorando a medida que pasa el tiempo. O sea, antes la gente, yo tenía a mis vecinos que trabajaban, no les hacía falta nada, y hoy en día no tienen trabajo, los chicos van al comedor, van a todos los comedores también de la escuela, le dan la comida, o sea que... ¿Vos estudiás, digamos, sí. trabajás? ¿Sí? O sea, soy empleada pública y estoy estudiando. Ajá. Y esta situación, seguramente la gente que va al comer son tus ex compañeros de la escuela, gente del barrio que vos conocés. Es lamentable, porque yo a mis compañeros los hacía también estudiando en una facultad conmigo, y hoy en día están haciendo changas, juntando cartones, que no es justo, pero bueno. Y esta situación de tener que comer en un comedor, que no, digamos, seguramente mella la dignidad de la gente, ¿cómo la sobrellevan? ¿Cómo ves que la están sobrellevando esta situación? Y al principio le daba mucha vergüenza, pero yo creo que el hambre puede más, porque van y se sientan y no tienen problemas, o van y buscan la comida. Antes era como que eras más tímido, como que le costaba entrar, o que nosotros les demos porque son nuestros vecinos, y ahora es como que hay mucha necesidad. ¿Y el mecanismo, para aquellos que no conocen, cómo es? ¿Va la gente, se para en la puerta, se cola, va con una olla, con un tupper? Sí, no, de todas formas nosotros somos 15 mamás que controlamos lo que es el tema de las inscripciones. Vos vas, no es que vos vas y nosotros te damos, sí, te vamos a dar, pero vos tenés que llevarme la documentación. Nosotros con la computadora corroboramos si hay menores, si los chicos están vacunados, están escolarizados.
Si no, te la vamos a dar igual a la comida, pero para el próximo fin de semana nosotros tenemos que ver en la computadora el registro actual de que el chico esté yendo a la escuela y tenga las vacunas necesarias. Ornella, tal vez te esté mirando en esta cámara alguien que pueda darte una mano. Ya no pienso en quién necesita, sino en quién puede darte una mano. Sí. Algún empresario, algún vecino que quiere, bueno, a mí me sobra esto, yo quiero colaborar, quiero donar. ¿Cómo tiene que hacer? Y nosotros estamos en Barrio Santa Rosa de Lima, Padre Quiroga al 2417. También tenemos una página de Facebook que es Madre Santa Rosa Voluntaria, que se pueden acercar o ponerse en contacto con nosotros. También tenemos un número de teléfono que es 342-555-5055. Todo sirve. Sí, todo sirve. Lo que sobra en alguna casa, si sea un arroz o un fideo, siempre sirve para las organizaciones como estas. Y no somos los únicos que funcionamos así. Seguro. Ornella, muchísimas gracias por venir a hablar con nosotros y contarnos. Muchas gracias por invitarnos. Hacemos la pausa y después de la pausa, Silvina Frana con nosotros. Ya venimos. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Consejo Municipal de Santa Fe, trabajando juntos por la ciudad que queremos. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. 1946. El coronel Perón triunfa en la elección presidencial y el 5 de junio asume la presidencia en Buenos Aires. El 14 de octubre, el general y su esposa, Eva Perón, pasan por la ciudad. El litoral acompaña la crónica con profusión de imágenes. El puerto y las calles de Tucumán, San Martín y el Boulevard Galvez, por donde pasan los visitantes, están totalmente colmados de público. La verdad está en la pluralidad de voces. El litoral, un siglo de periodismo. Bueno, decíamos una semana que ha terminado de mucha incertidumbre en materia económica, el dólar por arriba de los 40 pesos, nadie sabe qué va a pasar ni el lunes, se imaginen de aquí a una semana. El lunes está previsto Duhovne en la Cámara del Congreso Nacional, y Silvina Frana está con nosotros de diputada nacional, yo decía, ya con extensa carrera política, pero además surgida también a partir del conocimiento de los números, Silvina, en la provincia, y bueno, también en la Nación, donde estás, hoy te toca trabajar por Santa Fe. Sabemos que no tenés un buen panorama de realidad, pero yo si sería un vecino te preguntaría, ¿hay que esperar lo peor o no hay que esperar lo peor? Qué pregunta difícil, porque esperemos que algunas cosas se reviertan. Hoy el panorama no es bueno, la verdad que no es bueno.
Y no es bueno sobre todo para el vecino, sobre todo para el que tiene un sueldo, el que lo conservó, sobre todo para los emprendedores, porque hoy se consume poco, sobre todo para los sectores más vulnerables. Entonces no es bueno. Esto que el dólar siga devaluándose, esta mañana me decía una señora, pero yo no tengo dólares, no tengo problema. No, usted no tiene dólares, pero cuando vaya al supermercado lo va a ver en los precios, porque cuando se devalúa hay cosas que aumentan. Si el combustible aumenta, también eso se traslada a los precios. Hoy pagamos tarifas en dólares a nivel nacional, eso también va a los precios. Entonces la gente tiene que saber que la devaluación no es una buena noticia. Y no es una buena noticia sobre todo porque además va acompañada de ajustes. Hoy el gobierno nacional dice voy a ajustar. Y ya ajustó, ya decidió que el Ministerio de Salud no fuera más ministerio, ya decidió que el Ministerio de Trabajo no fuera más ministerio, desjerarquizó ciencia y técnica, digo. Y cuando eso sucede, quiere decir que hay gente que queda fuera, que queda en la calle. El año pasado, cuando se debatió pacto fiscal, pacto fiscal, digo bien, yo miraba algunos artículos y había uno que decía que el Estado se comprometía a establecer un fondo para posibles despidos o jubilaciones anticipadas o despidos anticipados. Claramente, hace tiempo viene una voluntad de achicar la gente que trabaja en el Estado. Y hoy con este discurso tenemos que cerrar con un déficit cero, tratando de hacer entender que tener déficit cero parece que nos resuelve todos los problemas que tenemos los argentinos. No es así. Pero de ninguna manera. Mira, te podría resolver muchos problemas si ese déficit cero tuviera que ver con que empezaste a recaudar más. ¿Y cuándo empezás a recaudar más? Cuando tenés políticas de desarrollo productivo, cuando tenés políticas de crecimiento económico. Este año decreció la economía, previeron que crecía 3 y hoy parece, los más optimistas dicen que va a decrecer 3. Y eso para que la gente sepa qué significa que hay gente que se quedó en la calle, que hay fábricas que cerraron, y también significa que hay mucho menos posibilidades de consumir y un aplastamiento de la economía, que no es una buena noticia. Macri dice, tenemos que hacer esta reforma para surgir con mejores bases, bases más sólidas. Tal vez sea el achicamiento del Estado, un Estado, uno supone que debe estar pensando más ágil, digamos, más eficiente. ¿No lo ves por ahí vos? Yo francamente quiero tener un Estado ágil y eficiente y eso no significa ajustar, porque ajustar significa que no estén los remedios en el PAMI que tienen que estar. Ajustar significa que las universidades y Ciencia y Técnica y el CERIDE no estén recibiendo el dinero para funcionar, para investigar. Significa que haya menos cupos para investigadores, que los sueldos de los docentes y no docentes universitarios recién ahora estén viendo qué aumento le van a dar para acomodar un poco y nunca llegando al 40% de inflación que va a haber este año. Sí, no. Eso es ajustar, es que la gente tenga menos plata en el bolsillo para poder vivir. ¿Qué información tienen del presupuesto? ¿Ha llegado algún borrador a la Cámara, Duyomne va, y ustedes tienen algo previo, saben algo o no? No, por el momento no cosas concretas del presupuesto. Tenemos sí algunos cuadros que dicen por qué lado se quiere ajustar, qué cosas hay que considerar, pero no información precisa como para que yo hoy pueda dar una opinión sobre el presupuesto. Yo sobre esto lo único que puedo decir es que no lo acompañamos al presidente de la Nación en los presupuestos anteriores porque eran presupuestos de endeudamiento. Y lamentablemente la verdad nos da la razón, porque hoy el Estado Nacional paga más de intereses de la deuda que contrajo que de sueldos. Entonces, frente a esto que nos dicen presupuesto de ajuste, cuando ya algunas cosas se hicieron, como sacarnos el fondo sojero, con lo que ello complica al interior del país, ya están hablando de pasar a las provincias la obligación de pagar el subsidio del transporte, de la tarifa social de la luz que la administra en la provincia. Me parece que, y no escuchas hasta ahora que nadie se diera vuelta atrás. De la reunión de los gobernadores con el presidente salió una conferencia de prensa donde se habla de un posible acuerdo. Muchos volvieron a las provincias y dijeron, no, acuerdo no. Acuerdo. ¿Cómo impactó esto en la Cámara? ¿Qué dijeron los legisladores? Mira, en primer lugar me parece que el primer impacto que no fue bueno fueron los mercados. Porque de alguna manera, en lo que va de la gestión de Mauricio Macri, esta actitud de los gobernadores es inédita. Habitualmente el presidente de la Nación los convocaba y lograba aquella foto de respaldo. Esta vez no logró la foto. Entonces es una muy mala noticia para los mercados porque claramente es un elemento más para la desconfianza. Y además yo creo que los gobernadores, y me ubico en el gobernador de Santa Fe, que el año pasado, con una actitud propositiva, accedió a firmar el acuerdo. Y en ese acuerdo decían que la provincia de Santa Fe en el mes de marzo iban a resolver
la deuda que Nación tiene con provincia. Y hasta ahora no pasó nada. Entonces, claramente los gobernadores ya perdieron el marco de confianza para poder a seguir apostando a hacer lo que Mauricio Macri quiere. Hay algunos justicialistas que dicen que el presupuesto, darle un presupuesto al gobierno es darle un elemento de credibilidad, de determinación. Urtubey está en esa línea. Hay otros que dicen no hay que votar, si no estamos de acuerdo no hay que votar. ¿Dónde te inscribís en ese marco, digamos? Yo me inscribo en la necesidad de ejercer mi lugar de oposición, una actitud política de no puedo acompañar aquello que sea en perjuicio de la gente. Siempre busco aclarar esto. Cuando uno pertenece a un espacio político de un gobernador, y hay cosas que tiene que respaldar, porque habitualmente si el gobernador acuerda acompañar el presupuesto porque va a venir una gran obra para la provincia o porque se van a poder resolver algunas cosas por la provincia, a veces se ve como, digamos, limitado a poder fijar una posición política fuerte porque obviamente tiene que gobernar. Pero nosotros, en nuestro lugar de oposición, no formando parte ni del gobierno provincial ni del local, podemos fijar posiciones políticas. Y esto no es desestabilizar a nadie. Es decir, señores, la gente tiene hambre. Ustedes escucharon lo que pasa en los comedores comunitarios, cada vez hay más gente y a los comedores menos les alcanza para comprar comida. Hoy las ventas en supermercado, desde que asumió Mauricio Macri, ahora bajaron un 17%. No es un dato menor, es que la gente dejó de comer. Y esto pasa en muchas familias. Yo quisiera que el gobierno nacional se haga tocar timbre, pero le pregunte de verdad cómo vive la gente. ¿Crees que el gobierno quería este escenario o se llega a este momento por incapacidad, digamos, por pensar una cosa y la realidad muestra otra? Yo me inclino más por pensar que ellos visualizan y trabajan con el país como trabajan en su empresa. Y un país no es una empresa. No creo que ellos hayan querido que esto suceda. Quiero pensar que no son malas personas, en todo caso pensamos distinto. Pero francamente creo que cuando Mauricio Macri asume el gobierno nacional y dice queremos insertarnos en el mundo, es el primer error que comete. ¿En qué mundo? Le abrió la puerta a productos que compiten con los nuestros y destrozan las empresas. No entendió qué país tiene. ¿Viviste la convertibilidad? Sí, esta semana se habló otra vez, digamos, a partir de lo que dijo este asesor de Trump, digamos, ¿ves un escenario posible que el gobierno podría, según tu criterio, apelar a ese viejo, no sé si sería de qué manera, digamos, cuál sería la paridad, pero ¿crees que es una herramienta que el gobierno puede tomar? Yo la verdad que no conozco la letra chica de las cosas que le está imponiendo el fondo. Hoy lamentablemente estamos de rodillas frente al Fondo Monetario. Y esto que circuló también tuvo que ver con la versión de un funcionario de primer nivel del gobierno de Estados Unidos. Entonces me parece que puede ser una posibilidad. Ahora, no hay que engañarse. Nosotros hoy estamos haciendo cosas para satisfacer al Fondo Monetario. A un Fondo Monetario que quiere déficit cero, porque en ese déficit cero y en ese ajuste se aseguran que los privados y las grandes corporaciones financieras cobren. Entonces lo más importante acá es que quienes nos prestaron plata de ese mundo financiero que destroza la economía mundial, tenga asegurado su pago. Entonces me parece que estas cosas hay que decirlas. Y que los días de las devaluaciones, mucha gente se hizo multimillonaria y no pagan impuestos y se lleva la plata afuera. Esto está pasando hoy en el país. Entonces yo creo que tenemos que sincerarnos y explicar por qué la gente lo pasa mal. Esta flagrante pérdida de credibilidad de Macri en las encuestas y esta situación que genera la crisis, ¿crees que lo pone al peronismo de cara a ser, desgraciadamente, un garante de la continuidad de la democracia y que esto no estalle como en el 2001? Yo, como justicialista, voy a hacer todo lo posible para que la democracia se sostenga y que Mauricio Macri cumpla su mandato, porque soy una persona de la democracia. Pero el gobierno nacional tendrá que poner su parte en revisar algunas de sus políticas, porque de verdad hay gente que hoy no come y que trabaja y que quiere trabajar. Hay gente que vive de un negocio familiar, de un pequeño negocio de barrio y hoy no está pudiendo ni siquiera pagar la luz. Entonces él tiene que conocer esta realidad también. ¿Y hay voluntad de diálogo en lo que es el Congreso? Es decir, Monzó o en distintos lugares, ¿hay un intento de algún acuerdo? Primero reconocer una crisis y buscar un acuerdo con la oposición, ¿o ni se habla de eso? Yo creo que se hablan con algunos sectores. Yo no participo de esas mesas. Entiendo que se hablan con sectores llegados a los gobernadores, al Frente Renovador. Y bueno, si de ese diálogo surge alguna posibilidad de revertir esto, uno lo acompañará. Ayer intentamos tener un diálogo hablando de universidad pública, hablando de los fondos de la universidad. Fracasó la sesión. Y fracasó la sesión porque los diputados del Gobierno Nacional de Cambiemos
Algunos lamento, amigos radicales que en su momento fueron dirigentes universitarios, que tanto levantaron las banderas de la universidad, que ayer no hayan bajado, me parece que bueno, que no le hace bien a la democracia. Albor Cantar no bajó a dar No bajó Albor. Pero creo que son gente, también yo se lo reclamo esto a José Corral. José Corral hoy es un hombre de Cambiemos y un hombre que viene de la universidad. Él debe estar al frente de esta lucha, porque la universidad fue lo que nos posibilitó a muchos hijos de obreros, de empleados, de trabajadores, poder tener un esquema de ascensión social a partir de una universidad pública que le abre sus puertas a todos. Y esto hay que decirlo. Entonces todos tenemos que estar al frente de esto, porque no es partidario. Es un tema social, es un tema de inclusión. Entonces me parece que todos deberíamos estar juntos en esto. ¿Cómo lo ves a Lifchi, al gobierno de la provincia? En cuanto a su relación con el gobierno nacional, yo creo que Lifchi tomó una actitud la semana pasada de no ir a esa reunión, porque creo que hasta ese momento tuvo una actitud positiva, les votaron todas las leyes y accedieron a todos los acuerdos. Hay un cambio de relación, ¿crees ahí? Y el gobierno nacional no cumplió. El gobierno nacional no cumplió, y esto hay que decirlo. Convoca a los gobernadores, establece acuerdos y no los cumple. ¿Y crees que Santa Fe debería dar por caída el acuerdo fiscal que incumplió en primer término la Nación? Yo siempre considero que nunca hay que cerrar el camino del diálogo y el acuerdo, porque cualquier cosa que se haga diferente perjudica a la gente. Entonces, a lo mejor sí lo que tiene, si yo fuera gobernador de esta provincia, ¿no? Bueno, trataría de ponerme firme en cuanto a requerir el cumplimiento de las cosas. Porque cuando se rompen diálogos, se rompen acuerdos, los que sufren son los ciudadanos. Y me parece que yo en eso, y además llegaría hasta el final, y el gobernador sabe que todos los legisladores de Santa Fe, de todos los partidos, vamos a acompañarlo como lo hemos acompañado en todos los reclamos que sean en favor de la provincia. Es inédito porque es un gobierno de la provincia que casi no tiene representación parlamentaria, ¿no? Exactamente, pero cada vez que nos convocó el gobernador en distintas circunstancias, hace no mucho nos convocó para ofrecer una propuesta para que la Nación nos pague la deuda a la provincia, lo acompañamos todos. Silvina Frana, muchísimas gracias por venir a hablar de política con nosotros. No, gracias a ustedes. Nos vamos hasta la próxima semana. Volveremos la próxima semana a hablar de política.